o se le llama parashá en hebreo. Es la número 20, ¿verdad? Y esta porción bíblica de esta semana está basado en el libro de Éxodo, del capítulo 27 al capítulo 30, más también en una parte en el libro de Ezequiel y otra parte también en el libro de Hebreos, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar. Hemos visto durante lo que llevamos del libro de Éxodo que el pueblo de Israel, al igual que cualquier persona del mundo, cuando es llamada por Dios a tener una relación con Él, ¿verdad? Pues al principio no conoce al Señor, ¿verdad? No conocemos a Dios, no conocemos al Señor. Empezamos a caminar en una relación con Él donde lo vamos conociendo, ¿verdad? Y esa relación o ese trayecto va a durar nuestra vida aquí en la tierra, deseando llegar a la meta anhelada, ¿verdad? Deseando llegar al cierre de ese camino, a la meta anhelada. Y comentábamos en la mañana que aunque hoy estamos en el capítulo 27 de Éxodo, pues vamos a hacer así una rapidísima recapitulación, ¿verdad? Para ubicarnos precisamente en el capítulo 27, pero sin desligarnos de todo el proceso que está haciendo Dios en el pueblo, en este libro, y cómo eso también es lo mismo que Él hace con cada persona a través del tiempo, ¿verdad? A través de las edades. Eh, este viaje que lleva Israel, podemos decir que cuando sale de Egipto, así rápidamente, me gustaría que ustedes, los presentes y allí en su casa, rápidamente así se fueran ubicando en sus Biblias para que veamos precisamente ese camino. No vamos a ahondar mucho en lo ya pasado, pero así como que 1, 2, 3, 4, nos vamos dando cuenta que Dios es un Dios que lleva un orden, que va de menos a más, que lleva un proceso, un seguimiento, y que eso es lo que va haciendo nuestra transformación, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el capítulo 19 de Éxodo, vemos que ahí es donde esa novia se encuentra con ese novio que le está proponiendo matrimonio, ¿verdad? Y vemos en el capítulo 19 de Éxodo que el pueblo se acerca a ese Dios o es llevado a ese Dios en el monte Sinaí. Y ahí ese Dios que se quiere desposar con esa novia, le muestra el contrato, ¿verdad? El contrato matrimonial. Porque aprovechamos para recalcar, ¿verdad? Todo tiene su aprendizaje. Aprovechamos para recalcar que el matrimonio, ¿qué cree? Está bajo contrato. Así que todos los que se han casado, recuérdenlo, es un contrato, no es algo solo de sentimientos, no es algo solo de, ay, hoy siento y mañana ya no siento. No, es tan serio como un contrato. Así de serio es. Yo le pregunto a las personas que aquí tienen un patrón, ¿no les hicieron firmar un contrato cuando iniciaron algo que se llama relaciones laborales? Porque fíjense, es algo que crea vínculo, es la relación entre dos personas, ¿verdad? En una empresa es una persona física y una persona moral, ¿verdad? Una empresa y un empleado. E inician relaciones laborales mediante un contrato, un caminar juntos, ¿verdad? Algo que está estipulado en cláusulas. No, o el patrón tiene derecho a, ay, hoy siento que no te voy a pagar, ¿verdad que no? Ni el empleado tiene derecho a, ay, hoy siento que no debo de ir a trabajar. No, es un contrato.
que lo tienes que cumplir, lo sientas o no lo sientas. Firmaste, pues así es. Ya está ahí el contrato. ¿Sí? Así es. Y el matrimonio no se queda menos, ¿verdad? Es un contrato. Sí, yo me acuerdo que me tocó presentarle el contrato a Brian ahí. ¿Verdad? ¿Se acuerdan? ¿Verdad? Es un contrato, ahí vienen las cláusulas, ¿sí? Estipuladas. Y ahora sí nada de que, ay, siento que no. Aquí está, papelito, habla, mira. Es un decir. Es un decir, es un contrato. No es una relación puramente de sentir. ¿Sí? Fíjense, los que no están casados, de una vez apunten. Sí, es bajo contrato y hay que cumplirlo. Y de la misma manera, el Señor le dice en el capítulo 19 a Israel, mira, aquí te presento un contrato. Si tú gustas unirte a mí, pues así están las cláusulas, ¿verdad? Esto es lo que te toca a ti y esto es lo que me toca a mí. ¿Sí? Rápidamente ahí lo ubica en su libro, en su Biblia. Nada más quiero que lo ubique, esa como que así los voy a traer hoy. A ver, ubíquelo ahí. Nada más, capítulo 19 y acuérdese, ahí está el contrato de matrimonio que Dios le propone a Israel, ¿verdad? Y vemos ahí mismo que Israel dijo a esa proposición, ¿qué dijo? ¿Cuál fue su respuesta? Sí, ¿verdad? Exacto, fue sí. O sea, le propuso y le enseñó el contrato e Israel dijo, sí, le entro. Bueno, ya dijiste, ya te comprometiste, ¿verdad? Ya firmaste, dijiste que sí. ¿Y qué pasa? Dios procede al siguiente nivel, a lo siguiente. Fíjense cómo es un Dios que empieza desde el principio en orden y siendo transparente, ¿verdad? Y siendo transparente. ¿Cómo está el asunto? Todas las cartas sobre la mesa. Entonces, de allí, como dijiste, Israel, que sí, entonces en el capítulo 20, por consecuencia, dice el Señor, bueno, entonces prepárense porque me les voy a manifestar, ¿verdad? Me les voy a manifestar, prepárense, Moisés, prepárate y acércate a mí porque me voy a aparecer a ustedes y les voy a empezar a entregar, ¿qué? Instrucciones. Fíjense, o sea, primero tenías que aceptar, ya que aceptaste, ahora te aguantas al siguiente paso y les empieza a presentar instrucciones que comienzan con la introducción de la Torah, por así decir, las instrucciones de vida, que ya lo vimos en el capítulo 20, que son las 10 mandamientos, ¿verdad? O las famosas 10 palabras, ¿verdad? Donde hay 5 instrucciones que tienen que ver con cosas celestiales, por así decir, divinas, de relación para con Dios, y la otra mitad es para relación con ¿quién? Con mi prójimo, en mi diario vivir, con los que me rodean, porque este Dios con el que se iban a casar, tanto le importa la relación hacia arriba y hacia abajo, como la relación con los demás también. Y para él es igual de valioso e igual de importante. Ese es el esposo con que se estaban casando. Ese carácter tiene ese esposo. No hace menos una cosa en favor de la otra. Las dos cosas para él son importantes. Las dos cosas van dentro de su personalidad y las dos cosas vienen con ese matrimonio. ¿Sí? Y lo empezamos a ver ahí en el libro de Éxodo. ¿Sí? Con las 10 palabras. Y ahora le pregunto a usted, cuando, fíjese bien, ubiquémonos, cuando ese pueblo sale de Egipto y empieza a conocer a un Dios que no conoce después de 400 años de estar revueltos en Egipto y conocer otros dioses, otros procederes de dioses, otro carácter de otros dioses, y de repente conoce a uno diferente, empieza a conocer a uno diferente con el que se va a unir, con el que se va a casar. Y Elohim, Dios, les empieza a dar esos reglamentos. Mira, yo voy a ser tu esposo y así soy yo. Esto es lo que yo quiero. Porque tú dijiste que sí, entonces vas a empezar a conocerme como soy yo
y ahí empieza a darle las 10 palabras. ¿Y cómo recibió el pueblo eso? A ver, alguien que diga, ¿cómo lo habrá recibido? Alguien que diga aquí, así rápido. Pero ¿cómo lo recibieron? Cuando empezó a darle las palabras, los 10 mandamientos. ¿Cuál fue la reacción del pueblo? ¿Cómo dijiste, Marcos? Con temor. Fíjense bien, cuando ya empiezan a profundizar con ese Dios, empieza al conocerlo, les da temor. Vámonos al capítulo rápido 20 de Éxodo y lo vamos a comprobar. Porque cuando empiezan a recibir las instrucciones de Dios, las instrucciones de vida, ¿sí? La Torá causa en ellos terror, dice la Escritura. ¿Por qué? Porque empiezan a ver el carácter de ese Dios con el que se iban a casar, que no, ellos no iban a hacer lo que quisieran, que era un Dios que todo vigila, que vigila lo religioso y espiritual, pero también vigila lo terrenal, que no era como los dioses egipcios que permitían otras cosas, no. Al darle los 10 mandamientos, ya desde ahí se dan cuenta, ah, caray, es un Dios que no permite el robo, que no permite el adulterio, que no permite que codicie nada, que no permite que yo tenga otra cosa sobre la preeminencia de él, porque a eso le llama ¿cómo? Idolatría. No, es un Dios que no permite que siquiera tenga otra cosa al mismo nivel que él. Sí, ni siquiera eso, ya ni siquiera encima, sino tampoco al mismo nivel que ocupe su lugar. Ah, caray, pues este Elohim es tremendo, es diferente. Desde los 10 mandamientos ellos se empiezan a aterrorizar por eso. Tanto es así que en el capítulo 20, verso 18, ¿verdad? Rápido lo voy a leer del 18 al 19, dice: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de bocina, y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros. O sea, él no directamente, no, mejor tú en medio, tú dinos a nosotros. Y nosotros escucharemos, pero que no hable el Señor con nosotros para que no muramos. Pero vámonos al libro de Hebreos rápidamente, que nos amplía el panorama de ese evento, ¿sí? Que nos hace entender más lo que estaba sucediendo ahí. Hebreos 12, no, perdón, a ver, Hebreos 12 del 18 al 19. Que está hablando precisamente de ese evento, y está hablando con hebreos, ¿verdad? Y les está hablando sobre ese evento y les dice, 18 al 19, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, como en ese evento, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, escuchen bien, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se les ordenaba. Fíjense bien. Les causaba terror las órdenes que estaba dando Dios, no las podían soportar. No podían soportar lo que se les ordenaba. Porque inclusive si aún una bestia quebrantaba algo como tocar el monte, ¿qué le pasaba? Será apedreada o pasada a flechazos. Entonces, fíjense, cuando ese pueblo empieza a conocer a ese Dios a través de sus mandamientos, les causa terror, porque dicen, este Dios no se tuerce, este Dios es, ¿qué? Recto. Este Dios va en contra de lo que yo estoy acostumbrado. Este Dios va en contra de mi carne. ¿Sí? Nada más con los 10 mandamientos, con eso se dieron cuenta, se da cuenta. Nada más con eso, con la pura introducción, se dieron cuenta, este Dios va a golpear mi carne. ¿Sí?
totalmente diferente a lo que yo conozco de Egipto, al comportarse de otros dioses que tal vez aceptan sobornos, me dan oportunidad de esto, me dejan codiciar tantito, los puedo apaciguar de cierta manera. No, con este no. Con este les causó terror por lo que escuchaban que él pedía, porque eso reflejaba su carácter, eso refleja su personalidad, cómo es él, y con él era con el que iban a empezar esa relación, a conocerse. Era el que los había sacado de Egipto y con él se iban a desposar. Y entonces les causa temor, eso les causa temor. Y piden mejor que haya un intercesor, porque no podían soportar esa revelación de la personalidad de Dios. Entonces, vemos que eso sucede en el capítulo 20 de Éxodo. Y de allí se prosigue a más instrucciones. En el capítulo 21, del capítulo 20 al 21, se dan instrucciones de vida. Recuerda, todas las instrucciones de la restitución, todas las instrucciones del comportamiento con tu prójimo, todas las instrucciones del comportamiento si tienes una relación con una persona de cualquier tipo, ¿sí? ¿Se acuerda? Todo eso ya lo vimos en la paracha pasada. Si haces esto, lo vas a compensar. Si haces esto, lo vas a restituir. Vas a cuidarte de no herir al prójimo. Vas a cuidar esto de él. Ojo por... ¿Se acuerda? O sea, fíjese cómo inmediatamente Dios empieza a dar instrucciones de precisamente comportamiento, ¿verdad? Precisamente comportamiento para nuestras vidas. Para que rápido supiéramos cómo era ese Dios y rápido sepamos qué hay que corregir y qué cosas no hacer. ¿Se da cuenta? Y cómo Dios va por paso subiéndole a la flamita, ¿no? Subiéndole a la flamita. Ahora que ya me estás conociendo, mira, así soy yo y estas cosas quiero que se hagan en tu vida. Ya sé que en Egipto vivías diferente, ya sé que allá afuera te decían los egipcios diferentes, pero aquí mira, así soy yo, conóceme de una vez, ya me estás empezando a conocer y mis reglas son así porque yo soy así, porque mi personalidad sí es así, yo que soy tu esposo, así soy, sí, así soy y quiero que vayas sabiendo, sí, y vayas moldeando porque para estar en relación conmigo así vas a tener que vivir. Y empieza a caminar Dios llevándolos de menos a más. Tan es así que hasta el capítulo 25 es cuando se empieza a hablar de qué. Fíjese bien. Hasta el capítulo 25 se empieza a hablar del qué. Del tabernáculo. ¿Sí? Hasta el capítulo 25 Dios empieza a hablar con ellos del templo que va a ser para vivir entre ellos. Y de cosas sagradas. De todas las vestimentas sacerdotales, de todas las ofrendas, de todos los sacrificios, de todo lo que era, digamos, de otro nivel, por así decir. ¿Sí? Pero a ver, ¿por dónde empezó Dios primero? Por lo práctico de nuestras vidas, para poder pasar a lo más elevado. O sea, Dios lleva un orden. Primero tienes que entender cómo soy yo y qué quiero de ti. Y cuando ya empiezas a trabajar en eso en tu vida, bueno, ya vas a empezar a lo siguiente. ¿Sí me explico? Pero eso que nos demuestra que Dios es así, el carácter del esposo es así. ¿Sí? Empieza a trabajar en hacer todo lo que te digo en tu comportamiento para conmigo y para con los demás. Eso es primordial, eso es lo primero. Este es el paso 1 en esta relación, en nuestra relación que vamos a tener de esposa y esposo. Ya cuando llega el capítulo 25, entonces ya se empieza a hablar, por ejemplo, esto se vio en otra parasha, en la parasha pasada, el capítulo 25, ¿para qué era? Para empezar, ¿a qué? A pedir, ¿verdad? A pedir las contribuciones, las ofrendas, ¿para el qué? Para el tabernáculo, ¿verdad? Para todas las cosas sagradas, incluyendo, ¿qué cree? Todas las vestimentas y
el rol y obligaciones y labores de los sacerdotes. También ahí empiezan en el capítulo 25. De hecho, vamos a ver el capítulo 25, el título dice: el Señor habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen ¿para quién? ¿Para quién dice ahí? Para mí, atención con eso. Que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad. De corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos. Pongamos mucha atención. El primero de los metales, el más valioso, va por delante. ¿El qué? Oro, plata y cobre, azul púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carnero teñidos de rojo, pieles de tejones, madera de acacia y, fijémonos aquí, aceite para el alumbrado, especias para hacer el aceite de la unción y para los inciensos aromáticos. No se le olvide esas cosas valiosas que está pidiendo el Señor. ¿Y para quién eran? Para Él. Que se iban a usar ¿en dónde? En su tabernáculo y con sus sacerdotes, ¿verdad? Que después eso se convirtió en el templo, ¿verdad? O sea, en el tabernáculo y luego iba a ser el templo. Y todo eso se iba a usar ahí, lo que Él estaba pidiendo. Y dice, piedras de ónice, piedras de engaste para el efod y para el pectoral, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. ¿Para qué era todo eso? Para el santuario, para Él. Porque ¿qué quería hacer Él? Habitar en medio de ustedes. Es para que me construyan y me adornen y le den valor y santificación a un lugar que yo voy a usar ¿para qué? Para habitar entre ustedes. Es para mí porque quiero habitar entre ustedes. Entonces, ese era el propósito de esto que se empezó a pedir en el capítulo 25. Y luego empieza a dar las instrucciones de todo lo que se iba a construir en donde se iba a usar eso que pidió. Por ejemplo, en el verso 10, harán también un arca de madera de acacia y da las longitudes. Y dice en el verso 11, ¿y la cubrirás de qué? De oro puro, por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro, que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Entonces empezamos a ver que lo que pidió el oro, que Él dijo que era para Él y que era para su templo, porque quiere habitar entre nosotros, entonces vemos que se empieza a usar en lo que Él está diciendo que se va a construir. Dice, harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro también. Y empieza a hablar todo lo que tiene que ver con el arca. Luego en el verso 17 dice, y harás un propiciatorio ¿de qué? Verso 17, de oro, del mismo oro que pedí, porque ahora también quiero que de ahí agarren para el oro, para el propiciatorio. Y empieza a dar las longitudes. Y harás también 2 querubines de oro, labrado a martillo, y etcétera. Todo lo que pedí es para esto, porque es para mí, para que yo habite entre ustedes. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Eso iban a ser los querubines que quedan encima del propiciatorio. De eso se está hablando aquí. ¿Sí? Luego
En el verso 23 habla de los panes de la mesa de los panes de la proposición. Dice, harás asimismo una mesa de madera de acacia. Su longitud será de 2 codos y de 1 codo su anchura y su altura de codo y medio. ¿Y qué dice en el 24? Y la cubrirás de oro. Pues estoy ahí, lo que acabo de pedir es para eso. Y la cubrirás de oro. Y le harás una cornisa de oro alrededor. Le harás también una moldura alrededor de 1 palmo menor de anchura y harás la moldura de una cornisa de oro alrededor. Y le harás 4 anillos de oro, los cuales pondrás en las 4 esquinas que corresponden a sus 4 patas, y etcétera. Empieza a dar las instrucciones para esa mesa que también iba a llevar oro. Y luego cuando vemos en el verso 31 el candelero, que es la ¿qué? La menorá, ¿verdad? Entonces dice, harás además una menorá, un candelero, ¿de qué? De oro labrado a martillo. Se hará el candelero, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores. Serán de lo mismo. Y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos al otro lado. Esa menorá que en total vienen siendo 7 brazos, ¿a quién representa? Al Mesías, ¿verdad? A Yeshua, Jesucristo, ¿verdad? Es una representación de él y estaba hecha también ¿de qué? De oro también, ¿verdad? De ese oro que yo pedí para habitar entre ustedes. Entonces, vemos todo eso en estos capítulos. Cuando llegamos al 26 y empieza a hablar del tabernáculo, también en el tabernáculo se empiezan a usar precisamente las cosas que había pedido. Y ahí viene una descripción de todo eso, ¿verdad? En el capítulo 26. Y que también, de hecho, hilos del tabernáculo también se hacían de oro, amarres, ciertas cosas, ¿verdad? Entonces todo ahí empieza a usarse. Y cuando llegamos al altar de bronce, sí, que este altar es de bronce, es el altar que se utilizaba para los sacrificios por el pecado. Era el altar que estaba a la entrada del tabernáculo, por así decir, ¿sí? En el patio. En este altar de bronce es donde empieza ahorita nuestra parachá, ¿verdad? En este altar. Y también este altar pues ya nos describe su propósito y sus medidas. Vamos a leer el verso 1 donde vienen sus medidas. Harás también un altar de madera de acacia, de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Entonces, fíjese, era un altar de 5 por 5, sostenido en unas patas de 3 codos de alto. Y entonces, en este altar se dice que se va a cubrir de bronce, que se le van a hacer calderos para recoger las cenizas de los sacrificios, ¿sí? Como unas paletitas para poder agarrar esa ceniza, garfios y braseros para poder agarrar y mover, ¿verdad? El sacrificio que se esté poniendo ahí, quemándose encima, y todas las maniobras. Acuérdense que pues iba a tener fuego, ¿no? Entonces tenían que usar ganchos y herramientas para poder trabajar ahí. Y esta es la descripción de este altar, ¿sí? Y cuando llegamos aquí al capítulo 27, pero verso 20, ahí nos empieza a hablar de la menorá, pero cómo hacerla encender, ¿verdad? Y cómo dice ahí que se enciende. Y mandarás a los hijos de Israel que le traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado,
para hacer arder continuamente las lámparas. En el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio. Esta menorá está antes del lugar santísimo, ¿verdad? Que está separado por el velo. Y las pondrá en orden Aarón y sus hijos para que ardan delante del Señor desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por generaciones. Y ahí vemos, recordemos una enseñanza que se nos dio, ¿verdad? El pastor Marcos, ¿verdad? Nos había dado esa enseñanza de que esa menorá era encendida con el ¿qué? Con el aceite, ¿verdad? El aceite, que de dónde se obtiene ese aceite, del machacado, ¿se acuerda? Del machacado de las olivas, ¿verdad? Que al triturar esas olivas, ¿verdad? Entonces es cuando podían producir el aceite, que después sirve para que se encienda la menorá, que es imagen de Yeshua, de Jesucristo, y ya encendida, Él pueda traer luz, ¿verdad? En medio de la oscuridad. Y pueda Él disipar las tinieblas. Y pueda venir luz a través de Él. Y recordemos que la enseñanza que se nos había dado era que a través del sacrificio de Él, de su vida consagrada, entregada, machacada, sacrificada, es como Yeshua viene a traer luz, ¿verdad? Como Él mismo viene a traer luz a nuestras vidas, a separar las tinieblas de la luz, como dice el propósito de Dios en Génesis 1, ¿verdad? Separar tinieblas de la luz, ¿sí? Y eso hace Yeshua, Jesucristo. Pero, ¿esto dónde sucedía? En el templo, ¿verdad? En el tabernáculo. Y tenemos que recordar, este templo y este tabernáculo están presentes ahorita, no. Pero también tenemos que recordar que ahora se está edificando un templo, ¿qué? Mayor. ¿No dice así las escrituras? En el cual cada uno de ustedes, ¿qué son? Una piedra de ese templo. ¿No dice así el apóstol? Que ahora ubiquémonos en que Dios está construyendo un templo también ahora, en el cual cada uno de ustedes son ¿qué? Piedras vivas de ese templo. Y eso también indica que todo lo que estaba aquí, prefiguración de Cristo, de Yeshua, ahora debe estar en nuestro interior, en nuestras vidas, así como estuvo dentro de ese templo terrenal. Así que si había que machacar la vida de Yeshua para dar luz, pues a nosotros también se nos pide eso, ¿verdad? Que nuestra vida sea un sacrificio, una entrega, un machacar de nuestras vidas en lo que tenga que hacerse, para poder de ahí obtener un aceite que sirva para alumbrar y apartar las tinieblas de la luz y poder reflejar esa luz a otros también. ¿Sí? Porque todo esto que estamos aprendiendo de este antiguo templo, con todo lo supremo que es, con toda la belleza, con todo lo que Dios pidió, Dios permitió que se perdiera, ¿sí o no? Dios permitió que se fuera destruido. De allí quitó su ¿qué? Su presencia. Él partió y se fue de allí. Aún con toda esta grandiosidad, por así decir, y lo sagrado, aún eso, Él permitió que cesara, que se perdiera. Pero para construir algo ¿qué? Mayor, algo mejor. Quiere decir
que la obra que Él quiere hacer en nosotros es superior a esta. No porque esta no valga o no sea importante, es que la otra es superior. ¿Sí me explico? Porque ya no va a ser con estos elementos, va a ser con nuestras vidas, piedras vivas. ¿Sí? Y en este templo donde vimos que ese oro, esas especias y eso que él pedía, ese incienso, se empezaron a usar para la estructura del templo y sus utensilios, también se empezó a usar ¿para qué? Para las unciones, esos aceites, para todo lo sagrado, los ritos, y también para qué cree, la vestimenta de los sacerdotes y su rol, para sus labores. Todo eso que él había pedido se usaba en los sacerdotes para llevar a cabo esos trabajos sacerdotales y ese puesto, esa investidura. Tan es así que vamos ahí ahora, miren, al capítulo 28. Vestidura de los sacerdotes. Harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, mis Cohen, ¿verdad? Traducido pues sacerdotes. Aarón, ¿quién era? El papá, ¿verdad? Y era el que iba a ser sumo sacerdote. Él era el sumo sacerdote, el papá. Y en rango abajo venían los hijos. Aarón, a Nadab, a Abiú, va en orden, desde el primer nacido y así en escalerita. Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, para honra y hermosura. Fíjese, está hablando de su investidura, de su nombramiento, de todo su estatus, ¿verdad? Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod era como la bata, ¿verdad? Toda la bata, y encima quedaba el pectoral, el manto, un manto que usaba, la túnica bordada, la mitra, el cinturón, todo su vestidura, ¿no? Todas las partes. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón, tu hermano, y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. ¿Y qué dice ahí que se iba a usar? El oro. Tomarán oro, ¿verdad? Lo que había empezado a pedir, para eso lo estaba pidiendo. Tomarán oro, azul, púrpura. Y harán el efod, de oro, de púrpura, carmesí. Tendrá 2 sombreras que se junten en sus extremos y así se juntarán. Su cinto de obra primorosa estará sobre él. Será de la misma obra, parte del mismo, de oro, dice también. Dice que el sacerdote iba a tomar 2 piedras y en cada piedra se ponían 6 nombres de las tribus de Israel y se ponían en el hombro, ¿sí? Que significaba ¿qué? Que en sus hombros ¿qué? Llevaba al pueblo, ¿verdad? Su tremendo trabajo de intercesión, ¿verdad? De dedicarse a la vida del pueblo, dedicarse a su vida. Los llevaba aquí cargando en sus hombros. 6 tribus aquí y 6 tribus acá. O sea, como quien dice, símbolo de sus labores, ¿verdad? De su chamba. Este es mi trabajo, ¿verdad? Estoy dedicado de que los intercedo por ellos, ¿verdad? Me preocupo por sus almas, por sus vidas. Entonces, verso 11. De obra de grabador en piedra como grabaduras de sello, harás grabar las 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel. Les harás alrededor engaste de oro, ¿verdad? Para eso se estaba usando el oro.
Y pondrás las 2 piedras sobre las hombreras del ephod para piedras memoriales a los hijos de Israel. Y Aarón llevará los nombres de ellos delante del Señor sobre sus 2 hombros por memorial. Y ahí nos empieza a decir, ¿verdad? El sumo sacerdote Aarón y sus hijos, los otros sacerdotes, que conforme fuera muriendo el mayor, el menor toma su lugar como sumo sacerdote. Tan es así que recordemos que el sumo sacerdote era Aarón, y ¿quiénes seguían? Nadab y Abiú. Pero a ellos, ¿qué les pasó, si se acuerda? Murieron porque presentaron fuego extraño, ¿se acuerda? Cuando ya se hace el tabernáculo, estos 2 hijos, que eran los que seguían en autoridad del padre, ¿verdad? Del sumo sacerdote, que era su padre, cometen un error en su entendimiento, ¿verdad? Hacen algo indebido y mueren, ¿verdad? Y se quedan sin quienes ellos seguían, pues, ¿verdad? Como sumos sacerdotes, conforme fueran muriendo el que iba antes de él. Tan es así que cuando Aarón muere, en el libro de Números, cuando Aarón muere en el libro de Números, ¿quién toma su lugar? Eleazar toma su lugar. El que aquí aparece como tercer hijo es el que toma su lugar como sumo sacerdote cuando Aarón muere. ¿Por qué? Porque los otros 2 que les hubiera tocado, ¿verdad? Desobedecieron y murieron, ¿verdad? Murieron aquí mismo. Bueno, unos capítulos después, ¿sí? Entonces, vemos que aquí se nos habla de ellos. Pero entonces, cuando se nos describe todas las vestiduras de los sacerdotes, el pectoral que también llevaba las 12 piedras, que eran las 12 tribus de Israel, también estaba engastado en oro, etcétera, ¿sí? Y miren, me voy a ir al verso 29, ¿sí? Donde nos habla de Aarón cómo va a portar ese pectoral. Y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón, cuando entre en el santuario por memorial delante del Señor continuamente. O sea, porque el Señor juzgaba a su pueblo. Y Aarón como intercesor los llevaba aquí en su corazón, dice ahí, ¿no? Que llevaba al pueblo en su corazón a través de ese pectoral, para cuando entrara a juicio con Dios, porque Dios iba a estar juzgando constantemente a su pueblo, ¿sí? Y él entonces los llevaba a ellos en su corazón delante de Dios y entraba a juicio representándolos a ellos, ¿sí? Y a la vez intercediendo por ellos, siendo también su intercesor. Y eso, cuando era el día más sagrado en que eso se hacía, en el día de Yom Kippur, ¿verdad? Cuando era ese día de juicio tremendo, donde el sumo sacerdote entraba representando a ese pueblo a entrar a un juicio, digamos, como en las películas donde está el juez, los testigos, ¿verdad? Y traen al acusado, ¿verdad? Y el abogado y todo eso. Así era, haga de cuenta, ese día, donde él entraba a una cámara ahí, a un juicio que iba a tener con Dios. A veces como que no tenemos eso muy en expectativa, ¿no? Muy entendido. Era un día de juicio ese, tremendo, ¿verdad? Pero ese día ese sacerdote llevaba al pueblo en su corazón. Qué profundo es eso, ¿no? Y lo representaba. Imagínese pararse delante de la suprema autoridad, ¿verdad? En juicio con él, pero representando al pueblo que está atrás de él, ¿verdad? Los llevaba en su corazón. Y dice, y pondrás en el pectoral del juicio Urín y Tumín, para que estén sobre el corazón de Aarón,
cuando entre delante del Señor en ese día tan crucial, y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante del Señor. ¿Verdad? Fíjense, y eso era hecho de oro también. Harás el manto del efod todo de azul, y en medio de él por arriba habrá una abertura, la cual tendrá un borde alrededor de obra tejida como el cuello de un coselete para que no se rompa. Y de ahí en adelante empieza a describir, ¿verdad? Otros adornos, campanillas de oro que se le ponían a esa vestimenta, ¿verdad? Poco después también habla de la mitra, ¿sí? Y de todo lo que se usaba para que ese sacerdote se vistiera. El supremo intercesor en el templo, ¿verdad? En el templo de Dios, ¿sí? Porque él quería habitar en medio de ellos. Y vemos también que se nos habla del capítulo, del verso 36 en adelante, de la diadema, ¿verdad? Que llevaba el sacerdote, la cual era de oro también, ¿verdad? Y que decía santidad para el Señor, ¿sí? En hebreo, con las letras, que decía santidad para el Señor, y toda su vestimenta sacerdotal. Y me voy al verso 40, de ahí mismo, verso 40. Y para los hijos de Aarón harás túnicas, también les harás cinto y les harás tiaras para honra y hermosura. Y con ellos vestirás a Aarón, tu hermano, a sus hijos y a todos los que ungirás y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes. ¿Y con qué se les iba a ungir? Con las especias y todo lo que había pedido en el capítulo 25. El oro vemos que se usa para sus ropas y todos los utensilios, ¿no? Y para ungir eso, lo mismo que pidió en esos versos. Todas las especies y cosas aromáticas, inciensos, se van a estar usando constantemente en esas labores. Y ahora vemos capítulo 29. Y esto es lo que harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto, y panes sin levadura y tortas sin levadura, amasados con aceite y hojaldres, sin levadura, untadas con aceite, las harás de flor de harina. Y las pondrás en un canastillo, en el canastillo las ofrecerás con el becerro y los 2 carneros. Y aquí empieza a describir el sacrificio o los sacrificios para consagrar a esos sacerdotes y aún al sumo sacerdote, al mismo Aarón. Y fíjense qué tremendo, porque aún los intercesores, aún Aarón como sumo sacerdote, debía ser justificado con un sacrificio. Fíjense, o sea, el que está para interceder y ser sumo sacerdote, en realidad depende de alguien que se sacrifique por él. Y aquí dice, para que ellos puedan ser consagrados y aceptados, vas a tomar un becerro y vas a tomar unos carneros. Y unas cosas ahí materiales que dice que serán sacrificadas. Fíjense bien, un sacrificio era el que los iba a habilitar. Un sacrificio prefigurado ¿de quién? De Yahshua, de Jesucristo. Él era el que los estaba habilitando como sacerdotes. Él era el que les estaba cubriendo para hacer ese trabajo. Su superioridad sobre Aarón y sus hijos, porque ellos dependían de que él los cubriera para poder tener esas labores, esos nombramientos, esa relación, ese papel.
tenían que ser habilitados por un sacrificio. Entonces, dice aquí, verso 7, luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y lo ungirás. Otra vez lo sigue ungiendo a los sacerdotes y a Aarón. Y harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas. Les ceñirás como cinto a Aarón y a sus hijos y les atarás las tiaras y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Punto. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Después llevarás el becerro delante del tabernáculo de reunión y Aarón y sus hijos pondrá sus manos sobre su cabeza del becerro y matarás el becerro delante del Señor a la puerta del tabernáculo. Y de la sangre del becerro tomarás y pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo y derramarás toda la demás sangre al pie del altar. Tomarás también la grosura que cubre los intestinos, la grosura de sobre el hígado, los riñones y la grosura que está sobre ellos y la quemarás sobre el altar. Fíjense bien cómo ese sacrificio que los iba a habilitar, ese becerro, se parte en dos el cómo es sacrificado. Lo que era su grosura, su gordura interna, ¿sí? Que es símbolo de su energía, que es símbolo de su vigor, ¿sí? Porque es lo gordo que tiene el animal adentro, ¿sí? Su energía, su vigor, todo eso que significa la entrega de su vida, ¿sí? Todos sus bríos, toda su energía va a ser entregada y sacrificada en el altar. Pero ese mismo becerro será también sacrificado de otra manera. Verso 14. Pero la carne del becerro, la carne, su piel y su estiércol, los quemarás a fuego, ¿dónde? Fuera del campamento. Fuera del campamento. ¿Y por qué es ofrenda? ¿Por qué? Por el pecado, para cubrirlos a ellos y poderlos habilitar para esa labor. ¿A qué le recuerda el que una carne haya tenido que ser sacrificada fuera del campamento por ofrenda por el pecado? A Yeshua, su crucifixión. Porque él tuvo que ser crucificado fuera de Jerusalén como un castigo a la carne. ¿Sí? Porque aquí dice que la carne, lo interno de ese animal es sacrificado en el altar, ¿verdad? Que también se cumplió en Yeshua, porque él su vida la entregó en todo su ministerio. Su vigor, de sus 20 y tantos a sus 30 años de vigor, de grosura, ¿sí? El esplendor de su vida lo entregó en el altar. Y también entregó su cuerpo y su carne para ser sacrificada por el pecado, fuera del campamento. ¿Sí? Tan es así que Pablo es lo que dice en el libro de Romanos. Dice que por la incapacidad de nosotros de obedecer debido a nuestra carne, capítulo 8, lo puede buscar luego, Romanos 8, por esa incapacidad debido a nuestra carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne y en él castigó a la carne por el pecado. Ahí lo puede leer. Romanos verso 8. ¿Sí? Es más, vamos para allá. A ver, no quiero que nos quedemos sin leer. Capítulo 8, verso 3. Porque era lo que era imposible para la ley, no porque la ley sea mala, entiéndase, porque al final depende de nuestro corazón. Por cuanto era débil por la carne, ahí lo está diciendo, porque lo que me hace batallar es ¿qué? Mi carne.
Por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, ¿qué? Condenó al pecado en la carne. O sea, castigó a la carne por causa del pecado. Para poder pagar la deuda del pecado, la carne tenía que ser castigada. La carne tenía que sufrir y sacrificarse. Porque la carne debe pagar por el pecado. Y eso lo vemos en este sacrificio también, que habilita a los sacerdotes y que cumplió, ¿quién? Yahshua, Jesucristo, y de lo cual ellos vivían una sombra nada más, una sombra que los cubría. Por eso este becerro se sacrificaba de dos maneras, ¿verdad? Y la que era por el pecado y en la carne era fuera del campamento. ¿Sí? Una prefiguración de lo que iba a ser Yahshua aún por ellos sin saberlo, ¿verdad? Sin saberlo aún. Entonces esto sucede en el capítulo 29. Ahora mire, vámonos al verso 38 del capítulo 29. Esta paracha tiene mucho, no nos alcanzaría el tiempo, pero una parte hoy, ¿verdad? Y otra parte en la otra vuelta. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de un año cada día continuamente. Estas ofrendas eran diarias, diarias. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro, ¿cuándo? Por la tarde. Imagínense, era sacrificio continuo. Además de cada cordero, 1/10 parte de un efa de flor de harina amasada con la 1/4 parte de un iri de aceite de olivas machacadas para la libación, la 1/4 parte de un hin de vino. Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación, en olor grato, ofrenda encendida al Señor. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones, y a la puerta ¿de dónde? Del tabernáculo de la reunión, delante del Señor, en el cual me reuniré con vosotros para hablarles allí. Allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Y habitaré, vuelve a repetir, y habitaré entre los hijos de Israel, y seré su Dios. Y conocerán que yo soy el Señor, su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto. ¿Para qué? Para habitar en medio de ellos. Yo el Señor. Fíjense cómo el que Dios se acerque a nosotros diario para hablarnos y habitar entre nosotros requería de que diario se hiciera ¿qué? Sacrificios. No es cualquier cosa, ¿sí? No es cualquier cosa que Él venga diario a nosotros. Tiene que, inclusive para eso, tenía que hacerse continuos sacrificios. Les pregunto, ¿y ahora sabemos que el Señor se acerca a nosotros diarios? ¿Sí o no? ¿Y cómo se acerca si para eso había necesidad del templo y de estos sacrificios? Porque ahorita todo eso se ha cristalizado en Yahshua. Él es el sacrificio que diario se presentaba para que Dios se acerque a nuestras vidas. El sacrificio perpetuo
porque sin ese sacrificio no se llevaba a cabo el que Dios se acercara. ¿Y cómo si se acerca? Porque diario está contando el sacrificio que él hizo. Porque su sacrificio es perpetuo. Y nos está cubriendo ahora de continuo. Para que aún Dios se pueda acercar a nosotros. Porque aún eso demanda derramamiento de sangre. Fíjense qué tremendo, ¿no? Que el que diario yo pueda acercarme a Dios. Pues es que hoy entonces tiene que derramar sangre. Porque no es barato, ¿sí me explico? No es gratis. Y Yeshua también había hecho eso. También. ¿Sí? Y ahora vámonos. Ya vimos dónde se usaba el oro. Ya vimos dónde se usaban los aceites, ¿verdad? El incienso. ¿Sí? Vámonos ahí mismo. Capítulo 30, versos 22 y 23. Habló más el Señor a Moisés diciendo, tomarás especias finas ¿de qué? De mirra. Excelente, de mirra excelente que cueste o sea pesada a 500 siclos. Y de canela aromática la mitad, esto es 250. De cálamo aromático 250. Para más labores en el templo y labores sacerdotales. ¿Cuál era la principal especie o cosa aromática que se menciona aquí? La mirra. Y ahora vámonos al libro de Mateo. Vámonos al libro de Mateo. Mateo capítulo 2, verso 1. ¿Cómo dice el título en sus Biblias? Del capítulo 2 de Mateo. ¿Cómo dice? Ahorita que lo encuentre me dice. Mande. Visita de los sabios. Vamos a meternos en contexto. Esos sabios, que en otras traducciones se llaman magos, ¿verdad? Venían de oriente de la tierra de los caldeos, o sea, de por allá, de por Babilonia y Persia. Venían de allá porque algo sabían, ¿sí? Por eso eran sabios, ¿verdad? Por eso eran sabios. Algo sabían y habían venido desde Babilonia y por ahí esas tierras del oriente de los caldeos. Y dice, cuando Jesucristo nació en Belén de Judea, el día del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos sabios, unos magos, ¿sí? Diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarle. O sea, ellos sabían leer las ¿qué? Las estrellas, ¿verdad? El calendario de Dios, ¿verdad? Que rige, dicho sea de paso, las fiestas y todo, ¿no? Ellos lo sabían leer. Lo sabían leer, ¿verdad? Y al saber leer eso, se dieron cuenta que el esperado ya había nacido, ¿verdad? Y lo fueron a buscar porque eran sabios, ¿verdad? Porque esos eran sabios y lo fueron a buscar. Y después de que lo que ya sabemos que hacen, que hablan con Herodes y los quiere desviar y etcétera, ¿verdad? Y que el Señor les da otra estrategia. Nos vamos, para que encuentren a Yeshua, Jesucristo, nos vamos al verso 10, 11. Y al ver la estrella que los estaba guiando, se regocijaron con un gozo muy grande. Y al entrar a la casa, vieron al niño y a su madre Miriam. Y postrándose, lo adoraron. Y abrieron, ¿qué? Sus tesoros, sus contribuciones que le llevaban.
¿Y qué dice ahí que le llevaban de contribución? Oro, incienso y mirra. Todo lo que se usaba en el templo, todo lo que usaban los sacerdotes, todo eso que hemos visto que se usaba en el templo para que Dios habitara entre ellos, ¿sí? Para que los sacerdotes cumplieran, cubiertos por Yahshua, por Jesucristo, cumplieran su labor, ¿verdad? Como ya lo vimos, habilitados por ese sacrificio que es Yahshua, que es su vida consagrada a Él y aparte crucificado afuera del pueblo, ¿verdad? Estos sabios sabían que Él era el templo viviente, que Él era la promesa cumplida de un tabernáculo en el cual Dios pudiera habitar entre nosotros, como Él quería en ese tabernáculo físico. Y para lo cual Él había pedido todo eso. Y estos hombres, sabiendo que, ya viendo después de siglos de estudio, porque claro que estos hombres, aquellos que han estudiado más esto, dicen que estos hombres, al venir de esas tierras babilónicas, persas y todo, eran discípulos o estudiosos de los libros de Daniel, de los libros de Ezequiel, conocedores de las profecías, conocedores de leer los astros, ¿sí? Todo eso. Y ellos sabían que para el templo de Dios esto era lo que se pedía. Y que algún día ese templo se iba a hacer vivo. Que algún día ese templo, ese tabernáculo iba a cobrar vida. ¿Sí? Y se iba a cristalizar y poder andar entre nosotros, como era el propósito de Dios. Y le llevan exactamente lo mismo que se pedía en el templo. Porque lo entendían, porque sabían, ¿verdad? Él es el templo viviente y también es el supremo de todos los sacerdotes, porque aún cubre a los otros sacerdotes para que puedan serlo, ¿sí? A ese le vamos a llevar nuestras oro, nuestro incienso y nuestra mirra como se pedía en el templo, para Él, ¿verdad? Porque Él es todo eso hecho realidad. Qué tremendo es eso. Qué tremendo, ellos lo entendían muy bien. Qué tremendo es eso. Sí, me acuerdo de que recordemos que cuando hay un primer templo y un segundo templo, ¿verdad? Surge luego y esos templos van a ser destruidos, uno primero y luego otro. Cuando Ezequiel está deportado, en la tierra de los caldeos, en Babilonia, y Ezequiel era un sacerdote, cuando lea el libro dice Ezequiel sacerdote hijo de Buzi, ¿sí? Él era un sacerdote, un sabedor, ¿sí? Cuando él es deportado y a él se le avisa que algún día iba a haber un templo superior a todos los templos, ¿sí o no? ¿Sí se acuerda? Que tiene la visión del que se le llama el templo de Ezequiel a partir del capítulo 40 en adelante, ¿sí? Y él ve en esas visiones un templo que todavía no existía en su tiempo, ¿sí? Pero es un templo que cuando usted empieza a ver las medidas de ese templo, su tamaño, dice la escritura que era un templo, una casa, un edificio que parecía una ciudad, de lo grande y superior a los demás, a los otros dos templos que iba a haber, que aún medía 500 cañas de perímetro, 500 cañas por lado, era como una ciudad, era un templo bien superior a a los otros dos, ¿sí? Un templo que no entendían sus medidas, que no entendían qué tan glorioso iba a ser ese templo, ¿sí? Tan grande en esa descripción, que dice que cuando se da el tour por el templo, entre más se profundiza, se va ampliando más.
Porque dice ahí que cuando entraban a la primera parte del templo, luego al subir al segundo piso estaba más grande. Y luego al subir al tercero, más grande se ampliaba. O sea, como que, ¿sí me explico? Un templo que entre más profundizas es más grande. Y que tenía cámaras y cámaras y cámaras y cámaras de cosas. Superior a los otros dos templos. Y de ese templo hay dos cosas que emanan de ese templo, según lo que ve Ezequiel. Dice que Ezequiel se le muestra ahí un altar de 12 codos, un altar más grande. El altar anterior era de 5 codos, el de los sacrificios. Este altar en el otro templo es de 12 codos, es más grande aún. El otro era de 5, este es de 12. Y que en ese altar se iba a derramar sangre para purificación, para expiación de sacerdotes superiores, sacerdotes que se le llama hijos de Sadoc, un sacerdote que fue ejemplar en la vida de Israel, y se les toma como ejemplo y dice, en ese altar se sacrificará algo superior todavía, ¿sí? En ese altar de 12 codos, y en ese templo se va a derramar sangre para cubrir el pecado. Ahí dice en el libro de Ezequiel. Y también dice por otra parte que de ese mismo lugar, porque es como una ciudad de lo completo, suficiente, increíble que es ese templo, superior a los otros, dice que de ahí mismo surgirá debajo del umbral, si se acuerda que, un río de agua viva, que iba a salir por debajo del umbral, e iba a salir de ahí e iba a irse a regar a las naciones. Que cuando al profeta se le dijo, métete en el río, ¿se acuerdan? Métete en esa agua. Y él empezó a caminar en ella, el agua le llegaba primero por aquí, ¿se acuerda? Y entre más camina en él, el agua le llega luego por acá. Y si más camina y se profundiza, ya tiene que ir, ¿qué? Nadando. ¿Sí? Y que esa agua traía vida. Que esa agua, dice ahí la profecía, que si llega a lugares secos, los hace florecer. Los hace, ahí lea Ezequiel de tarea, del 40 en adelante. Y va a ver cómo dice que a donde llega esa agua que sale de ese lugar, de ese templo, que es como una ciudad de lo grande que es, que a donde llega esa agua se le llamaba las aguas salutíferas, porque si tocaba tierra seca, dice que la hace florecer y que dé frutos. Frutos tan grandes que dice que gente va y toma de esos frutos. Y dice que si llega a ríos o mares que no tienen peces, que están ahí todos sin fruto, que los hace florecer, que los hace dar muchos peces, que hasta pescadores vendrían a tomar y llenar sus redes de ahí. Dice también que esas aguas aún lleguen a mares enfermos y a las naciones, será medicina para ellos y los curará de todos sus males. Le pregunto, ese templo del cual se derramó sangre, pero también salió agua de vida, ¿a quién le recuerda? A Yeshua. Porque dice la escritura que cuando su costado fue traspasado, salieron dos cosas de él. ¿Salió qué? Primero sangre, porque tenía que cubrir el pecado. Y después de la sangre salió agua. Porque él era ese templo que aquel profeta vio en una visión. El templo, por eso estos sabios le entregaron lo que se entregaba para un templo, ¿verdad? Porque él era el templo en donde Dios habitó y se movió entre nosotros, haciendo realidad el deseo de Dios desde el Éxodo, haciéndolo realidad en él. ¿Sí?
Por eso de él emanó sangre y agua, cumpliendo también la profecía de ese templo por venir, ¿sí? De ese templo superior. Tan es así que cuando le presumen a Yeshua el templo, ¿se acuerda? En el libro de Juan que los apóstoles le dicen, mira este templo, el segundo, este que hizo Herodes, míralo, está bien, todo lo que tiene, mira cómo está. ¿Y qué dijo el Señor? Este templo destrúyanlo y en 3 días lo levantaré, porque él era un templo superior a eso. Por eso se compara a sí mismo con el templo. Por eso también en el 7º día de la fiesta de Sucot, cuando en Israel se acostumbraba, recordando esa profecía, acuérdense, eso nos lo platicó nuestro pastor en una fiesta de Sucot. Cuando Israel, evocando esa profecía, en el 7º día regaba a las afueras del templo unas tinajas de agua, ¿verdad? Emulando eso de que salía del templo agua en el segundo templo, como si ese fuera el tercero, ¿verdad? Ellos en su deseo, pues, ¿verdad? En su no conocer a Yeshua todavía. Y en ese 7º día, ¿qué hace Yeshua? ¿Qué les dice cuando ve que están haciendo eso? Si vienen a mí, así sí, ¿verdad? Las palabras más, palabras menos. Si vienen a mí, como dice la profecía, esa que están ustedes ahorita interpretando, por así decir, esa que están haciendo ahorita, pero si vienen a mí, de su interior fluirán esos ríos de agua viva, como dice la profecía de Ezequiel, él mismo lo dice. Si vienen a mí, de su interior fluirán ríos de agua viva, como dice la profecía, él mismo lo dice en el libro de Juan. ¿Sí? Fluirán ríos de agua viva. Y dice la escritura que sí, porque ese era el agua que de él iba a fluir a los que creyeran en él, cuando el Espíritu fuera derramado en sus seguidores, en sus creyentes. Porque él es ese templo, ¿verdad? Ese templo supremo. ¿Sí? Y ahora, sabiendo esto, Yeshua es dueño del templo porque él es mismo el templo. Él cubre al sacerdocio porque él es el supremo sacerdote. Él habilitó a los otros sacerdotes para que pudieran trabajar. Él es la plenitud de todo eso. Y ahora les pregunto, porque vámonos al libro de Hebreos, al libro de Hebreos. Y voy a partir, acuérdense que leímos el 19 y 20, ¿verdad? Y ahora continúa en el 21, dice, y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado, a Hebreos 12, 21. Ahorita estoy en Hebreos 12, 21, continuación de lo que leí hace rato. Y dice, y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado al monte Sión. O sea, comparando, acuérdense que primero les dijo, no se acercaron ahorita ustedes que están en Yeshua, ahorita ustedes que están en Cristo, no se están acercando nada más a un monte palpable y físico como ellos. Y que aún ellos acercándose a algo palpable y físico, tenían temor. A ustedes ahorita están todavía en algo más sagrado, todavía más sublime, porque no se acercaron a ese monte, a ese
del Sinaí, sino que dice, ahora ustedes habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, o sea, todavía un nivel más, ¿sí me explico? Todavía un nivel más que aquel que causaba terror, ¿sí? Todavía más sagrado todavía. A la ciudad del Dios vivo, Jerusalén celestial. Ya están en un nivel aún mayor, celestial. A la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos, que está inscrita en los cielos, al Dios y juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Yahshua, el mediador del nuevo pacto, a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos, o sea, aquellos que les dije que con justa razón se aterrorizaron en el Sinaí, porque si aquellos no escaparon, aquellos que desecharon, aquellos no escaparon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desechamos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió en aquel momento la tierra, en aquel momento del Sinaí, por eso temblaba y todo el Sinaí. Pero ahora ha prometido diciendo, una vez más haré eso y conmoveré no solamente la tierra como aquella vez, sino también ¿qué? El cielo. O sea, esto es mayor que lo que están ahora, pero mayormente también terrorífico. ¿Sí me explico? Entiendan eso. Si aquellos que justamente se aterrorizaron allá en el Sinaí, ustedes están en algo más profundo ahora. Así que cuídense, dice, sino también el cielo. Y esta frase, a una vez más, indica la remoción de las cosas movibles como hechas, para que queden inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, fíjese bien, tengamos entonces gratitud y mediante ella sirvamos al Dios agradándole con ¿qué dice ahí? Con temor y reverencia. Si aquellos temieron, nosotros más, es lo que está diciendo, porque han llegado a algo más grande todavía, no más ligero. ¿Sí me explico? No que ahora relájense más, más que aquellos, no está diciendo lo contrario. Dice, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradeciéndole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego, ¿qué? Consumidor. Fíjense qué tremendo. O sea, ahora no estamos en una posición más relajada. ¿Sí me explico? Estamos en una posición que se nos demanda más. En una posición en que tenemos que dar más de nuestras vidas. Porque aquellos dieron para el templo y las cosas físicas, pero ahora nosotros le tenemos que dar ahora superior, como estos sabios entendieron, los magos del oriente, porque entendían quién era Él, lo que Él era, ¿verdad? Y es lo que aquí en este contexto también nos está diciendo. Si aquellos temblaban, ustedes tiemblen más, porque no están en un Sinaí, sino que Dios les ha permitido entrar a un monte celestial, a una Jerusalén celestial, con compañía de ángeles, con otras cosas superiores. Y por eso ahora sean más agradecidos, dice ahí. Sirvan aún más que aquellos. Teman aún más que aquellos
y con reverencia sírvanle a Él. Entonces, lo que aquella vez se daba, ahora no es que se haya quitado, es que ahora lo vas a ¿qué? Exceder. Ahora estás más comprometido. Ahora es algo mayor todavía. ¿Sí? Todavía superior, todavía mayor. En todos los sentidos, en todos. Porque para Él es todo al final. Para Él es nuestra vida en sacrificio, para Él es nuestro servicio, para Él es nuestra obediencia, aquí lo está diciendo. ¿Sí? Para Él son nuestras entregas, nuestras ofrendas, nuestras contribuciones, como estos siervos lo entendieron, como estos sabios. Porque sabían que era para Él, que prefigura era lo físico, pero al final reflejaba que era para Él. Y todavía más allá, todavía superior. ¿Sí? Hombres, cabezas de familia, aprendan bien esto, porque ustedes van a guiar a un pequeño pueblo. Cada familita aquí, cada familia es un pequeño pueblecito. Esas cabezas de familia, aprendan todo esto de cómo es Dios, qué demanda, ¿sí? ¿Qué quiere Él? ¿Cómo le debo servir? ¿Cómo es su carácter? Él demanda todavía más de lo del pasado, no demanda menos. Fíjense qué gran responsabilidad. Ahora estamos para un templo mayor, para un sacerdote mayor. Nuestra vida y nuestra contribución para Él debe ser aún mayor que la del pasado. ¿Sí? Porque ya llegó el mero mero. Porque llegó el mero mero. ¿Sí? Aquel que cubría a los sacerdotes. Aquel que, como dice la Escritura, es figura de Melquisedec. ¿Se acuerda? Yahshua. Y aún a Melquisedec, ¿quién le sirvió? Abraham. Porque el misma Escritura dice que el menor sirve ¿a quién? Al mayor. ¿Y quién le sirvió a Melquisedec? Abraham. Abraham le sirvió a él. Y lo honró, ¿sí o no? De las formas que le tenía que honrar. Y le entregó lo que le tenía que entregar, ¿sí o no? Porque el menor honra al mayor. Y aún en Abraham estaba en sus lomos, adentro de él, toda su descendencia, incluido ¿quién? Leví. Y en Abraham Leví estaba honrando y entregando lo que tenía que entregar ¿a quién? A Melquisedec, prefigura ¿de quién? De Yahshua, de Jesucristo. Aún, fíjense, porque el menor se sujeta y honra al mayor. Y Abraham lo hizo a través de Melquisedec. Y le dio lo que le tenía que dar. ¿Sí? Vuelvo a repasar. Le dio a Melquisedec lo que le tenía que dar. Y a través de Abraham también lo estaba entregando ¿quién? El propio Leví. Porque estaba en sus lomos. Y estaban honrando a Jesucristo, a Yahshua. Ahí también. ¿Sí? Entonces fijémonos cómo la supremacía de lo que ahora estamos viviendo en Yahshua, en Jesucristo. No menos que lo del pasado, más todavía. Abraham lo hizo antes de que viniera Moisés, antes de que viniera todo lo del Sinaí, el mismo Abraham lo estaba haciendo, honrando el menor al mayor. ¿Sí? Ahí es también. Entonces, gracias le damos al Señor por Yahshua, por su Hijo, que sustenta todas las cosas, que es el origen de todas las cosas, como aquí vimos nada más un poco, ¿verdad? De todo lo que Él es, ¿verdad? Qué tremendo es eso.
y que eso se haga realidad en nuestras vidas. Tenemos un templo en Yahshua. Somos parte del templo, somos piedras vivas. Las vidas de las personas son parte del templo. El atender y salvar personas es estar construyendo templos. ¿Sí me explico? Es estar trayendo piedras para hacer el templo más grande. Es estar carreando esas piedras, esas cosas al templo nuevo. ¿Sí? Nuestras vidas es templo de Dios. Él quiere habitar en nosotros para poder andar entre nosotros. ¿Sí? Pues ahorita terminamos, ¿verdad? Le damos gracias al Señor. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias por este tiempo. Sí, te damos gracias porque ahora en Yahshua tenemos algo superior. No que lo otro no valga y no que lo otro no sea importante, sino que esto es aún más, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender que tú quieres crear un templo vivo en nosotros, que nuestra congregación es un templo vivo, que tú quieres que esta quejilá, esta congregación, sea un templo, parte del cuerpo de Yahshua, parte de Jesucristo, que Él es ahora nuestro sacerdote aquí en este templo, ¿sí? Y que tú quieres habitar en nosotros, y que quieres que el templo se construya mejor y más grande, con más vidas, con más trabajo para ti, con más obediencia, con más servicio, con más aún contribuciones para tu templo. Porque ahora estamos directamente honrando al que es dueño de todo, a tu Hijo Yahshua. Y nosotros que somos menores tenemos que servir y honrar al mayor. Te lo pedimos, Señor, que esto sea entendido en nuestros corazones. Que sea entendido que con todo tenemos que servirte. Que con todo tenemos que contribuir. Y aún más allá de lo estipulado anteriormente. Porque no lo has quitado, sino lo has hecho más grande a través de tu Hijo. Te damos gracias, Señor, por eso, y que cada varón que es cabeza de familia, por eso hablo, ¿verdad? Los varones, porque se empieza por la responsabilidad de cada casa, esté dispuesto a servir, esté dispuesto a contribuir, esté dispuesto a dar para el templo de Dios el oro, la mirra, el incienso, como estos sabios lo hicieron, a Jesucristo, a Yahshua. Lo honraban con sus dádivas, lo honraban con su aportación, lo honraban con su servicio, como todo lo que vimos que era para hacerse en el templo y que ahora se hace en Cristo, en Yahshua. Te damos gracias por eso, Señor. Te pedimos por nuestras vidas. También te doy gracias y te pido por aquellas mujeres que porque no están bajo ahorita un esposo, ¿verdad? Pero que aún, claro que están cubiertas y bajo la autoridad o de un varón o de la congregación. Así dice tu escritura, que las amparamos y las cubrimos, ¿sí? Aún en esa cobertura. Por eso se da la instrucción a todo el pueblo. Por eso. Te damos gracias, Señor, por todo esto y te pedimos que en nuestro corazón seamos abundantes para contigo, porque es para ti, Yahshua, que eres superior. Te damos gracias, Señor, y ayúdanos a que eso se haga realidad en nuestras vidas. Amén.